Antes de empezar, les quiero advertir que no les voy a aburrir el alma con elogios o ditirambos, como se hace casi siempre al uso en las presentaciones, sino más bien es una lectura honesta de lo que, bueno, es casi una declaración de intenciones estéticas, lo que me ha producido la lectura del libro de José Sánchez Marín. Y así, no sé a ustedes, pero a mí el discurso de la poesía moderna, y con este adjetivo me refiero a la poesía de después, digamos, del simbolismo, a primera vista me resulta una especie de jerga, es decir, un discurso del cual desconozco el código y en cuya lectura avanzo a tientas unos cuantos tramos hasta que se produce la luz. Por lo demás, no le estoy diciendo nada nuevo, ya que lo mismo ocurre con cualquier obra de arte. Frente a ella avanzamos siempre desde un lenguaje que es propio y único del artista hacia la significancia, que no significado, hacia el sentido que adquiere para nosotros, para nuestro interior. Y no estoy aludiendo aquí para nada a la interpretación, ya que interpretar es pensar después del enunciado, y en cambio leer poesía es vislumbrar, es pensar en el mismo momento del enunciado, es decir, es pensar con el enunciado. Por eso, las obras artísticas nunca responden a la pregunta ¿qué quiere decir?, sino que se afirman a sí mismas en un no quiero decir más que lo que digo. Pero hay discursos que se quedan detenidos, para mí, en la jerga, en la criptolalia. Vale decir que me siguen siendo opacos. Y hay otros que al recorrer a tientas sus tramos oscuros se iluminan de pronto, lateralmente, con luz significativa. Ya no priva la expectativa, sino la percepción concreta del fenómeno poético encarnado en el lenguaje. Es lo que me hace considerarlo obra artística, y es lo que precisamente, de verdad, me sucede como lector con la poesía de Sánchez Marín. Wallace Stevens, el poeta americano, escribió: la poesía es un faisán que desaparece entre la maleza. Esta hermosa definición encierra, creo, una imagen crucial de la visión poética, la fugacidad del esplendor de la belleza que se esconde o se pierde en los pliegues, en el fárrago de todo lo creado. El poeta verdadero intuye el relumbrón de la belleza desapareciendo y reapareciendo como el cabrilleo del sol en las olas plácidas del mar. Tras ese faisán, en pos de ese entrevisto esplendor, surge, creo, la búsqueda del poeta y del corazón transido, del corazón herido, magullado por las certezas de la vida. Y bien, con estas últimas palabras quisiera resumir, empeño imposible, el segundo libro de poemas de José Sánchez Marín, Si Abel matar pudiera, título que abre, de forma condicional y poética, lo que ha de venir, lo que despliega en su interior, lo que ha de depararnos ese juego de lanzadera, ese ir hasta allá, abajo, para volver otra vez. Curioso resulta que en ese vaivén de lanzadera en un telar, los versos se abandonen pasivamente, pero sin superar nunca los bordes bien delimitados de los diversos dibujos que los poemas tejen, encerrando siempre lo real en el silencio de la espera, en el abandono a una deriva inevitable de la soledad. En ocasión de la presentación de su primer libro, Paciente soy, señalé que el discurso poético de Sánchez Marín, como la poesía del francés Francis Ponge, tomaba partido por las cosas, por los objetos naturales, carnales, materiales. Así, la poesía de Sánchez Marín es siempre un denodado esfuerzo por nombrar lo existente. Aquí, una vez más, vuelve a hacerlo. Su discurso es fiel, amorosamente, a los objetos reales, físicos de la naturaleza, pero transmutando todavía más que en Paciente soy esa fisicidad de lo existente en una realidad espiritual de gran calado, en una hondura del sentimiento del ser, con mayúscula, que se autoerige y se revela en el ser, con minúscula, como si la voz de aquel, ese que según Sánchez Marín, detrás de los hierros, sordo y albo calla, nos dijera a cada momento: como el grano está en la planta, como la sombra en el árbol,
como el espacio en el cielo, como infinidad de formas están en el espacio, así, desde el más allá del infinito, el infinito viene y el infinito se prolonga en lo finito. Ya acabó. Si le cito estos versos del poeta místico hindú Kabir, es porque según mi escucha es lo que nos dice, más quedamente, si Abel Matal pudiera. Para aseverarlo bastaría esta reflexión del mismo poeta, que ni él mismo sabe de dónde la saqué, ¿no? Hay que mirar, dice así, hay que mirar con los ojos más ciertos para ver, y ni por esas, apostillaría. Solo el poema ve, no el pobre escribidor, ni siquiera escritor que es el poeta. Siempre anda a ciegas, tanteando la nada, por si acaso, buscador de hilos, de olores, de tactos nuevos o tan antiguos que olvidados, reencuentra. De ojos y gusto intentando fabricar un árbol, un animal con sus sentidos o un poema. Navega sobre lo que no entiende, intenta dar bulto a lo que no ve, siente una vena y circula por ella, a veces a ninguna parte, otras al aire, donde se pierde, algunas veces llega. En el prólogo del libro, la poeta Cristina Grisolía dice que leer poesía requiere cierto desorden. Y sin embargo, tal verdad no queda refutada si les advierto que curiosa y paradójicamente, si Abel Matar pudiera, postula un orden del desorden, ya que un libro que propone la explicación del porqué de su título, no al principio, como cabría esperar, sino al final, como una pieza poética más del libro, confirma el orden de su desorden. Por último, les resumo, ahora sí, si Abel Matar pudiera, con otro versículo de Kabir que dice así: los acordes del corazón llenan las noches y los días de música, y el mundo escucha sus melodías. Porque, señoras y señores, volviendo al enunciado del principio y parafraseando a Canetti, todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible, créanme, resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y, sobre todo, lateral. Muchas gracias. Te dejo con el